Espejo eléctrico blanco. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo activo con el fin de reflejar. Vinculando el orden, sello la matriz del sinfín, con el tono eléctrico del servicio. Cuando el guerrero descubre que necesita entrar en comunión con sus miedos, descubre que en esta comunión necesita activar el silencio y la meditación, la introspección y la observación neutral, porque si no logra pararse al lado del miedo, desde las aguas serenas del espejo, su estado de cercanía a sus miedos más profundos solo le servirá para detonar los instintos más ocultos, sin siquiera poder llegar a comprender cómo ellos son una herramienta para mantenerse atento y vigilante, porque lo único que se activó fueron las emociones tormentosas que dispersan cualquier capacidad creativa de la mente superior. El guerrero debe aprender a convivir con sus miedos durante el tiempo que ellos estén presentes en su vida, pero debe ser capaz de respirar con calma bajo su presencia. Debe ser capaz de reconocer su naturaleza intrascendente e inmortal. Debe ser capaz de comprender que al igual que ellos nacieron, los miedos también llegarán a morir. Debe ser capaz de aprender a conservar su amor propio, aunque se esté expresando como un cobarde temeroso o como un agresor lleno de miedo. Debe ser capaz de quedarse en el presente sin evadir mentalmente sus miedos, escondiéndose y refugiándose en pensamientos que lo llevan a un pasado o a un futuro donde ese miedo no exista y donde él pueda escabullirse de su presencia. Debe ser capaz de estar en silencio y en soledad, para que sea el espíritu quien le entregue las herramientas que le ayudarán a refinar la manifestación de ese miedo, hasta convertirlo en un impulso evolutivo. El espejo le enseña al guerrero que cuando ante la presencia del miedo, él no reacciona de forma instantánea, sino que respira y aprende a entrar en estado de meditación. El guerrero transformará la guerra interna que se refleja al exterior en reactividad, emotividad y sensibilidad, en una danza de seducción y conquista que se refleja en su mundo exterior como paz y serenidad. Y en este punto es claro que por más elevado que sea el estado de meditación que yo pueda alcanzar durante la experiencia de los miedos que despiertan en mí los inframundos del alma, el reflejo no podrá transformarse en algo que ya no esté construido en mi mundo interior, que ya no tenga cimientos en mi mundo interno. El reflejo no podrá ser el espejo de un orden personal que yo aún no haya concebido como posible, como materializable o como realizable. Si ante la presencia del miedo yo sigo creyendo que es imposible llegar a seducirlo hasta su desaparición, si yo sigo centrando mis pensamientos en que la expresión de ese miedo siempre va a gobernar mi capacidad de reacción, si toda meditación parte de esta actitud, estamos anulando con anticipación cualquier posibilidad de restauración del orden interno, para que vuelva a entrar en sincronía con el orden natural y cósmico. La primera activación del espejo nos lleva a observar el orden cósmico y a reconocer que yo también lo puedo llegar a expresar en la tierra, que yo también puedo llegar a ser ese reflejo. Y esta afirmación nos debe ayudar a reconocer que los miedos no poseen la capacidad de trascender más allá de donde yo los he dejado de avivar y alimentar, porque yo sé que cuando deje de nutrirlos, ellos terminarán por perecer en algún momento, que no tiene que ser hoy, que no tiene que ser mañana, pero que siempre es un momento que existe en esa línea del espacio temporal de la tercera dimensión,
porque siempre es posible crear reflejos donde ese miedo ya deje de controlarme y se convierta en una voz de alarma que me devuelve a un estado de atención y vigilancia, porque su naturaleza paralizante y dominante no es inmortal, esa parte de su naturaleza es perenne. La segunda tarea que tenemos pendiente, cuando en el recorrido de esta onda encantada se inicia la activación del espejo, es comprender que entramos en la meditación para ver una verdad que está oculta bajo la capa del miedo, una verdad que revela lo que siempre ha sido un obstáculo en nosotros para llegar a reconocer el poder que poseemos de reflejar la luz que ya hemos ganado en el interior. Ese reflejo en miedo me muestra que aún no creo poder ser expresión de esa luz, que en la esencia es lo mismo que decirme que yo no soy esa luz. El reflejo en miedo es una negación a mi capacidad de ser espejo de esa parte del orden cósmico que yo ya vi e integré, de esa parte del orden cósmico que yo ya percibí en luz. Es una negación a poner esa luz a mi servicio. Así que ahora me toca observarme para descubrir la raíz de la verdad que activa ese miedo. Porque si no llego a su raíz verdadera, el miedo siempre encontrará otras ramas para seguirse expresando a través de nuestro ego, como parálisis defensiva o como reactividad para atacar. El kin de hoy es una invitación a pararnos frente al espejo y decirnos con toda honestidad dónde creemos que ese miedo nació y cómo lo hemos nutrido durante tanto tiempo, pero sin olvidar que para llegar a este momento debo haber transitado primero por las etapas de la respiración consciente y el silencio, para que lo que yo le diga en el espejo a mi propio ego sea la verdad y no una mentira más que el ego usa para evadir su poder de ver y afrontar el miedo hasta convertirlo en impulso para la acción de transformación. Hoy, al mirarnos al espejo, debemos ser honestos en si ya hemos logrado poner los temores a nuestro servicio o si todavía nosotros les servimos a ellos. Hoy, ante todo, estamos llamados a ser sinceros y transparentes ante el espejo, porque esta honestidad es la mejor herramienta para seducir al miedo y ponerlo de nuestro lado. Las palabras que salen del corazón son perfectamente diferenciables para el ego de las palabras que son expresión del arte de la manipulación. Si son esta clase de palabras las que nosotros estamos expresando, el ser lo sabrá con absoluta certeza y reconocerá que aún no estamos listos para ver la verdad, y quien no está listo para ver la verdad, no está listo para poner a su servicio esa verdad que aparentemente creía que ya era luz en su interior, ese miedo que vino a revelarse para mostrarle un potencial. El ser descubrirá que aún no estamos listos para transformar nuestra realidad desde la verdad que decimos haber descubierto durante este camino. El espejo nos invita hoy a reconocer que no existen verdades buenas o malas, como tampoco existen mentiras piadosas, que la verdad expresada desde el amor siempre será un impulso que motiva al ego a iniciar un proceso de transformación, aunque esa verdad momentánea sea reconocer que no vemos los potenciales de luz que hay detrás de esos miedos. Y repito esto porque es fundamental. Hablamos de la verdad dicha con amor, esa verdad que sale del corazón, esa verdad que no expresa rechazo, sino aceptación de lo que estoy viviendo hoy. Una verdad que se permite el dolor, una verdad que permite el temor, una verdad que se permite la expresión de la ira, una verdad que se permite reconocer con amor que aún no nos amamos lo suficiente. El camino del guerrero espiritual que desea expresar la profecía del ser, que desea abrir de par en par las puertas al mundo del Nahual, que desea ver la verdad y descubrir todo lo que existe en este universo para reflejarlo en la tierra que habitamos, se inicia en el reconocimiento de la verdad, se inicia en la valoración de esa verdad, no porque sea muy elevada en la escala de medición que posee nuestro ego, no porque la hayamos catalogado como divina o de naturaleza superior, sino porque es la nuestra,
porque es el reflejo exacto de lo que estamos viviendo. ¿Quién es capaz de entrar en el silencio de la observación consciente ante la expresión de sus miedos más profundos e irracionales y mirarlos de frente para decirse la verdad de lo que ve, sin juzgarse o sin justificarse? Está listo para usar sus miedos como el motor de la transformación más profunda y verdadera, como el motor y el impulso más grande que nosotros podemos recibir para expresar la luz que ya hemos reconocido y visto en nuestro interior. La verdadera sincronía del ser humano con su proceso evolutivo se alcanza cuando perdemos el temor a reflejar nuestro orden interno real, cuando perdemos el miedo a ser un reflejo perfecto de nuestra alma tal cual se está expresando en este momento evolutivo, sin necesidad de caer en la sublimación o en el engrandecimiento, sin necesidad de caer en el ensalzamiento o en la elevación a un grado superior de aquello que ya somos capaces de expresar en la luz, pero tampoco sin caer en la necesidad de disminuirnos, de aminorarnos, de menoscabarnos, de rebajarnos o empequeñecernos, de empobrecernos ante aquello que aún no alcanza las características más elevadas del espíritu que nos habita. Para entrar en sincronía es necesario asumir con claridad mi verdadero estado del alma. Es necesario mirarme en el espejo y verme en mi realidad. Es necesario que esa mirada nazca desde el aquietamiento interno de todas las aguas emocionales, para liberarnos de la presión externa a ser y ver con amor, valoración, compasión y aceptación la realidad de lo que estoy expresando hoy de mi propio ser. En esa mirada me hago sincrónico con el estado evolutivo que estoy expresando, en esa mirada que no tiene nada que ver con resignarme a la expresión de ese estado, sino con la comprensión que lo asume con amor, porque allí nace la verdadera sincronía conmigo mismo, allí nace la posibilidad de que el ego y el alma encuentren un espacio donde puedan vibrar en resonancia, para que en ese estado de creación podamos sentir el impulso que nos regala el alma para entrar en el reconocimiento de una forma de vibración del espíritu, de esa forma de vibración del espíritu con la cual nosotros ya estamos listos para entrar en resonancia y correspondencia. Hoy necesitamos reconocer que a ese estado de creación podemos entrar solo por poseer el valor de decirnos la verdad. Es así de simple. La verdad crea espacios donde el ego, el alma y el espíritu entran en sincronía momentánea y pueden vibrar al unísono, generando momentos donde nuestra naturaleza humana reconoce el poder que posee para reflejar en la tierra la divinidad interna que lo habita. El poder para reconocer los caminos que podemos transitar desde lo periférico de la experiencia hasta lo profundo que se mueve en la esencia, desde los temores que siente el ego y la personalidad que expresamos en la superficie hasta la esencia del ser que es calma y que desde esa calma evoluciona y transforma todo aquello que nace como un miedo y se puede llegar a convertir en una luz. Y ese movimiento sincrónico y resonante que nos hace viajar desde la superficie hasta el núcleo para luego devolvernos nuevamente a la periferia con otra información diferente sobre ese miedo, pone a dos elementos que hemos tenido en guerra a trabajar juntos y al unísono para llegar a ser un reflejo más elevado del orden cósmico. Mi espíritu se manifiesta a través de la esencia del corazón puro e inocente. Mi alma se manifiesta a través del ego de mi personalidad periférica. El primero refleja lo que es divino y la segunda refleja lo que mi personalidad piensa que es su expresión terrenal. Pero cuando el ego comprende que él puede viajar de una a otra, cuando el ego comprende que estas dos pueden entrar en sincronía, cuando el ego comprende que al entrar en sincronía con su espíritu, la vida ya no es más una guerra sino una danza del ego alrededor de la esencia, una danza que va seduciendo al ego hasta acercarlo a la esencia.
una danza que genera el movimiento del ego hacia el norte evolutivo que señala su brújula interna, para acercar el alma tanto al espíritu que en algún momento nos haremos una unidad, que en algún momento nos haremos un espejo exacto uno del otro, un espejo cristalino y puro del orden universal que hemos venido a reflejar. Feliz día del espejo eléctrico blanco, que hoy podamos encontrar esta sincronía que nos aleja de la visión de una guerra interna interminable, porque esta es la única forma en que podemos poner a nuestro servicio los reflejos que observamos en nuestro mundo exterior. Quien descubre la sincronía interior que se genera momentáneamente entre el ego, el alma y el espíritu cuando ya estamos listos para transformar un miedo. Quien descubre la sincronía momentánea que se genera entre la esencia y la personalidad cuando nos decimos la verdad de nuestros miedos ante el espejo. Ya no tiene peleas con sus reflejos, porque ya no crea espejismos mentales de lo que desea ver y de la verdad que desea esconder, sino que observa con serenidad la verdad que le refleja el mundo exterior sobre sus miedos. Ese es el verdadero servicio que la ley del espejo vino a prestarnos, y que se pierde cuando el ego le declara la guerra al espíritu, porque en esa turbiedad de las aguas internas solo vemos espejismos y reflejos distorsionados que no me dejan continuar el sendero evolutivo que el guerrero vino a transitar, que no me dejan ver la naturaleza real de mis propios miedos, y mucho menos el camino que necesito transitar para transmutarlos. Y preguntémonos, ¿será que este guerrero ya aprendió a poner a su servicio la verdad que le enseña el reflejo sobre sus miedos, o todavía sigue usando su poder mental para esconderlos? ¿Será que este guerrero ya descubrió que al decirse la verdad ante el espejo, se genera y se construye un espacio creativo donde el ego, el alma y el espíritu vibran en resonancia por un momento para descubrir con certeza cuál es nuestro próximo paso evolutivo? ¿Será que este guerrero ya descubrió que al decirse una mentira ante el espejo, se genera y se construye un espacio disonante y carente de armonía, un espacio donde solo existe una posibilidad, y esa posibilidad es la declaratoria de guerra que el ego le hace al alma y al espíritu? ¿Será que nuestro guerrero ya está preparado para firmar su primer acuerdo de paz? Ese acuerdo de paz que el ego debe hacer con su propia expresión en la personalidad.